Punto número 31. Moción del Grupo Popular per instar al Consell de Mallorca a mantenir el seu càrrec el cos del servei de bombers Sepressal. Señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. A ver si hay más suerte. L'any 2011, recent format del Govern del Consell de Mallorca, la presidenta Maria Salom, molt conscient de la situació econòmica que patíem els ajuntaments, va anunciar a l'Assemblea de Batlle una sèrie de mesures que afavorien i ajudaven el municipi a tenir major liquiditat per pagar els proveïdors i les despeses corrents. En aquest sentit, va anunciar que a partir de l'any 2012 el Consell de Mallorca assumiria íntegrament el tot del servei de bombers, Sepressal. Fins en aquest moment, totes les corporacions locals havien de pagar l'1% dels seus pressupostos per finançar aquest servei. De fet, una de les reclamacions de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, FELIP, era l'eliminació del pagament del Sepressal. Els ajuntaments devien al Consell una quantitat molt important per a aquest concepte. I als efectes de donar-li una solució a aquest deute, alguns d'ells l'anaren compensant per les obligacions pendents de pagament que tenien el Consell amb ells. I algú altre va veure obligat a signar un compromís de pagament de 5 anys. Ara hem tingut coneixement que el nou equip de govern del Consell de Mallorca vol que els ajuntaments de més de 20.000 habitants tornin a pagar el fons de servei de bombers, Sepressal. Aquesta mesura va ser anunciada al ple del Consell de Mallorca del 30 de juliol de l'any 2015. Aquesta mesura del nou equip de govern suposa un pas enrere en la consolidació del Consell de Mallorca com una institució que ajuda els ajuntaments. A la vegada desconeixem la finalitat i el destí de papers que volen tornar a cobrar. Així mateix, consideram que aquesta mesura provocarà una càrrega en els pressupostos municipals ja prou ajustats per les competències pròpies i impròpies. A més, tots sabem que aquests consistoris queden exclosos dels plans especials d'ajudes als ajuntaments. I d'altra banda, segons l'actual reglament del Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca, tan sols es subvenciona el 50% del cost del projecte presentats i normalment amb un finançament plurianual. Per tot això, es proposa el ple l'adopció del següent acord. L'Ajuntament de Calvià insta el Consell de Mallorca a mantenir el seu càrrec el cos de servei de bombers Sepressal tal com es va establir l'any 2011. Aquesta és la moció. ¿Tiene solución, sí, señor? Sí. Yo no veo la demagogia por ningún lado, ¿verdad, señor Serrano? Usted dirá, la perorata que nos ha dado aquí, que me he quedado al cuadro, francamente, me he quedado al cuadro, que si demagogia, que si no sé qué, no sé cuánto. Esto es defender a Calvià. Esto es defender a Calvià y defender a nuestros ciudadanos. Y le cuento por qué. Para que lo entiendan todos. Hasta el 2011, el coste de los bomberos lo tenían que pagar cada uno de los municipios a razón del 1% de los ingresos corrientes de cada uno de los municipios. Eso para Calvià venía a ser, según me dicen, aproximadamente 1 millón de euros. Una cifra nada despreciable. 1 millón de euros que se tenían que cargar en las arcas municipales, evidentemente, que pagábamos entre todos. En esa misma fecha ya el ayuntamiento arrastraba por ese mismo concepto prácticamente 6 millones de euros. 6 millones de euros. Esa deuda se tuvo que negociar con el gobierno entrante en el año 2011, con María Salom, para ver si se podía pagar en cómodos plazos. Pero aún así la asfixia era máxima. Esa reivindicación de Calvià, de intentar que fuese el Consell Insular que tuviera cargo del coste de los bomberos, no solamente era de Calvià, sino era de los ayuntamientos de nuestra comunidad. La FELIP reclamaba que efectivamente ese cuerpo de bomberos lo cubriera en todos sus conceptos, en toda la totalidad del gasto del Consell Insular. Y así se hizo en la anterior legislatura. Así se hizo. El Consell Insular pues aceptó el pago íntegro del coste de los bomberos para todos los ayuntamientos, evidentemente, excepto Palma, que tiene su cuerpo propio. Es cierto que las competencias de los municipios de más de 20.000 habitantes pues permite tener tu propio cuerpo de bomberos. Pero bueno, aquí el único que lo tiene, el único municipio que lo tiene es el ayuntamiento de Palma. Se llega a ese acuerdo. El Consell Insular se hace cargo del coste de los bomberos. A cambio es cierto que se rebajan también las posibilidades del plan de obras y servicios y se incluye una línea de ayudas un poquito más modesta que deja fuera a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, entre ellos. Pero en cualquier caso compensaba, porque ese prácticamente 1 millón de euros se dejaba de pagar porque lo cubría el Consell Insular. Bueno, esa es la situación, esa es una de las cosas que permite que este ayuntamiento a día de hoy pues, pueda enseñar las cifras de las que hemos hablado al principio. Porque no solamente basta con políticas de austeridad, sino que además conviene tener aliados institucionales. Y en ese caso se tiene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que en una declaración, simplemente una declaración de intenciones del nuevo equipo de gobierno del Consell Insular, dice que, bueno, que a partir de ahora es más que probable que los ayuntamientos se tengan que hacer cargo de ese coste de los bomberos. No sé si en un 1%, bueno, no sé, no, dijo en un 0,5%,
10% aproximadamente y que, bueno, que intentarían recuperar también el plan de reserva. En cualquier caso, circunstancias que no convienen económicamente a este ayuntamiento. No convienen. Por lo tanto, tenemos que defender a este ayuntamiento, entiendo yo, y a todos sus ciudadanos. Y esa es la propuesta. Yo no sé si ahora ya empezaremos a escuchar aquí cosas extrañas y ya me lo espero, no me preocupa, Luego repito. Pero en cualquier caso, una propuesta que lo único que quiere es defender este ayuntamiento, porque estamos aquí para defender los intereses de este ayuntamiento y mantener, seguir con la sostenibilidad financiera del ayuntamiento de Calviá. Precisamente actuaciones como esas son las que hay que defender para continuar en el estado financiero como estamos. Por lo tanto, espero su apoyo, a pesar de las cosas que dice el señor Sedano, espero apoyo de la mayoría de este ayuntamiento, como ha sucedido en otros ayuntamientos de esta isla, gobernados por además gente que no son del Partido Popular. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ruiz. Señor Tarango. Señor Ruiz, por desgracia no le voy a apoyar en esta moción, entendiendo que el Consejo Insular es un organismo, desde el punto de vista ciudadano se tiene que eliminar. Estos organismos conllevan un sobrecoste a la administración y usted mismo lo ha dicho, municipios de más de 20.000 habitantes pueden tener su propio tipo de bomberos, lo acaba de decir en su exposición. Por lo tanto, entendemos que tal la situación en la que se encuentran los bomberos actualmente de Mallorca, se lo digo por experiencia porque mis mejores amigos son bomberos, entendemos que deben ser gestionadas por un ayuntamiento, serían mejor gestionadas por un ayuntamiento como el de Calviá, que actualmente las condiciones en las que nos tiene el Consejo. Además, incluso se podría llevar a cabo una agrupación de municipios para tener un propio tipo de bomberos, porque entendemos que hay municipios como el de Serra Tramuntana que trabajan muchísimo más que, por ejemplo, un equipo de bomberos de Serra de Llevant. Gracias. Gràcies, senyor Tarango. Senyor Sedano. Bé, segon capítol de cinisme de Mamà i et sorbirat, que ho hem hagut. Vostè aquí fa història a partir de l'any 2011, que fa història des d'abans. La llei 785, l'any 85, diu que els ajuntaments de més de 20.000 habitants tenen l'obligació de cobrir el servei de prevenció i extinció d'incendis en els seus municipis. Segons això, l'Ajuntament ha de tenir un parc propi, el Palma, si Palma ho té és perquè la llei diu que hi sigui, i el que se fa un moment donat és que el Consell, que no té obligació legal de cobrir el municipi de Calvià, ho té en els municipis menors de 20.000 habitants, el que fa és aprovar unes directrius per tal de crear uns convenis de col·laboració entre municipis. I fa dos tipus de convenis, més de 20.000 habitants i menys de 20.000 habitants. Uns convenis que, entre altres coses, diu que el 1% del pressupost de cada municipi n'hi ha destinat a poder cobrir aquesta despesa. Que ja ho firma concretament l'any 85, no és dels primers no hi va ser el Garó, Vinissalem, però bueno, és de finals del 84 i crec que va ser gener fora del 85, segons m'han informat, firma que el Vià. Efectivament. L'any 2000, vostè que deia que s'havia de pagar un milió d'euros en base en aquest 1%, no és així, això és fals. L'any 2000 se fa una modificació i se fa una limitació màxima de cobrir el 50% del cost real del parc. Per tant, no és el milió d'euros, sinó que és el 50% del cost real del parc. 50% que no es cobrir el que diu la llei, i la llei diu que l'Ajuntament ha de cobrir el 100%. Però amb aquest conveni amb els consells, el Consell fa càrrec del 50%. I això se fa, entre altres coses, amb l'Ajuntament de Calvià, aquesta modificació l'any 2000, perquè viu desequilibri, que ja pagava més del que li pertocava segons el que estava assignat. Efectivament, se va acumular un deute fins al 2011. Aquesta moció del 2011, una moció que pareix molt sana per ajudar els municipis que tenen problemes econòmics, els municipis que tenen dificultats per poder cobrir segons quines despeses. Una moció partidista, perquè resulta un partidista i a més insolidària. Insolidària aquí, per municipis petits. Insolidària per municipis petits perquè resulta que el Consell assumeixi aquesta despesa provoca que el pressupost del Consell destinat a altres partides a la resta de Mallorca se redueixi. Perquè evidentment el Consell... I per què partidista? Qui governava tots, i crec que són tots
no sé si he llevat un municipi de més de 20.000 habitants. És a dir, resulta que Can Maria Salom, per una decisió que perjudica tots els municipis petits en favor dels municipis grans, els municipis que tenen recursos econòmics majors. Efectivament, estem aquí per defensar els interessos dels calvianers. Com la reforma solidària, no siguin solidaris amb els altres municipis, no siguin solidaris amb la resta dels ciutadans de Mallorca, o vostè anirà a explicar-li als regidors del Partit Popular del municipi de 20.000 habitants. No, resulta que és que, com que ja tenim problemes econòmics, van explicar-li això amb els d'Estellans, o amb els de Dellà, no? Jo, és vostè que està proposant una moció insolidària i fes-ho, jo. Hauran de pagar aquí. Resulta que vostè està proposant que el Consell de Mallorca deixi d'ingressar els bombers, que la llei de l'any 85, no és que tornem a lo d'abans, vostès proposen que incomplim lleis, vostès proposen que incomplim lleis. Insisteix, llei d'abans, a mi sembla bé. Resulta que Catalunya, que tant li agrada a vostès xerrar que Catalunya van destinar més d'una hora des darrer ple, vostès estan amenaçant mil i una coses perquè insinuen incomplir lleis, Faig recordar-hi perquè clar, després coneix que segons on se pot i segons on no. Efectivament, hem de pensar en els ciutadans de Calvià, però hem de ser solidaris amb els ciutadans de tota Mallorca. I aquesta proposta que arriba del Consell de Mallorca per cobrir el Cerpreixal no és més que complir la llei. I no sap molt de greu. Si la mesura del milions hagués estat solidària a tothom, ho podríem plantejar-nos, no? Per no deixar de ser una proposta insolidària de la resta de ciutadans de Mallorca, per la qual nosaltres no ho passem. Gràcies. Gracias, señor Serrano. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Yo quería hacer una pregunta. Sí, quería hacer una pregunta, una reflexión. Y es, ¿a dónde van nuestros impuestos? Es decir, cuando nosotros pagamos impuestos, supongo que irán a este ayuntamiento, supongo que una parte irán al Gobierno Balear y supongo que otra parte irán al Consejo. Por lo tanto, el ciudadano de Calvià con sus impuestos dota a los bomberos del Consejo para que se repercutan otra vez aquí. Es lo que entiendo. Entiendo que no deja de ser, de una manera u otra, lo pagamos con nuestros impuestos. Pero de una manera solidaria y de otra manera no lo es, no es solidaria. Comentaba el señor Sedano que se declaraban partidas sin realizar. Bueno, pues los planes de obras y servicios. Los planes de obras y servicios de pueblos pequeños no tendrían esa partida que podemos ir con este dinero. De pueblos Tallers, a Fornaluts, a Buller, que dependen del Consejo, dependen de partidas y no lo podrán realizar. O no tendrán la partida presupuestaria. Si entendemos que somos ciudadanos de un municipio, pero que también somos ciudadanos de una isla y de un conjunto de islas, los impuestos que pagamos están bien hechos y están bien dados. Y el servicio de bomberos luego se repercutirá aquí. Lo que no dejaremos de ser solidarios con aquellos municipios que son parte de nuestra isla y que lo necesitan más que nosotros. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Molina. Señor Serrano. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, pues efectivamente, muchas de las cuestiones que se plantean en esta moción serán de cierta parte de nuestros portavoces y los ocupados, señor Ruiz. Vamos a ver. Bueno, yo también me alegro, también tengo que decirle, con un poco de introducción, que usted ya tenga un poco de amnesia selectiva, ¿no? En el anterior punto que usted comentaba, pues que había hecho tantísimo trabajo, que habían mejorado las arcas. Bueno, parece que usted ya se empieza a conectar con el anterior equipo de gobierno, que estábamos realmente preocupados porque ese cambio de 0 a 100, ya no ser Partido Popular y ser un partido completamente renovado, es algo que nos sorprendía. Se empieza a conectar con lo que se ha hecho en las anteriores legislaturas. Yo les voy a explicar muy claramente lo que se hizo, y también lo ha explicado el señor Sedano. Se cogieron a los 4 municipios, que gobernaba, por cierto, el Partido Popular, de más de 20.000 habitantes, y se les sentó y se les dijo, vamos a ver, no tienen que pagar ustedes el coste de los bomberos. Los bomberos no hace falta que ustedes los paguen, pero no me pidas nada más. Yo no te cobro, tú sigue para adelante. No me pidas nada más. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? A mí me hace mucha gracia cuando usted comenta defender a Calvià, y que esta es la manera de defender a Calvià. ¿Usted ha visitado el parque de bomberos que ha dejado la señora María Salom? ¿Usted ha visto en qué condiciones y cómo están las instalaciones y cuáles son la situación de los trabajadores que hacen 5 turnos y que están en diferentes rondas, de los bomberos que están en Santa Ponsa? Porque he denotado en toda esta moción que realmente usted podría haber hecho alguna alusión
a lo importante que es la competencia que tenemos atribuida y lo importante que es que se haga el trabajo correctamente y lo importante que es tener un cuerpo de bomberos que sea capaz de reaccionar activamente a situaciones de emergencia como la que es un parque de bomberos y cuáles son nuestras funciones en prevención y extinción de incendios. Denoto que usted vuelve a pensar única y exclusivamente en el dinero, no tanto en el servicio que también prestamos a los ciudadanos. Reitero un poco lo que ha comentado el señor Sedano y lo que ha comentado el señor Molina. Tenemos una responsabilidad. La ley de bases del régimen local efectivamente marca que para municipios de más de 20.000 habitantes tenemos unas competencias. Y por lo tanto, nosotros no queremos regalos envenenados de la presidenta o del presidente del Consejo Insular de Mallorca, que luego no permite hacer otras cosas. Queremos cumplir con nuestra responsabilidad. Y efectivamente, nosotros entre las dos instituciones, y siendo conscientes de que es nuestra responsabilidad la prevención y la extinción de incendios, y yo no voy a rehuir a ello como responsable político en ese sentido, iniciamos negociaciones con el Consejo de Mallorca, velando, como siempre, por los intereses de los caldeanes y las caldeaneras, tanto en el servicio como en el coste que pueda revertir a todos y cada uno de los ciudadanos. Y por supuesto, ya le adelanto, ya que deja dudas, ¿no? Hay ideas vagas sobre de dónde van a ir ese dinero, que ese dinero, ya le adelanto, que va a revertir íntegramente en el parque de bomberos que tenemos aquí y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del parque de bomberos, efectivamente. Y ahí es donde está nuestro trabajo y nuestro apoyo. Efectivamente, es un parque de bomberos que además dota a otros municipios, efectivamente tiene una más amplia competencia, pero usted sabe que efectivamente en nuestro municipio es muy importante. Las negociaciones que se están estableciendo, pues en ver efectivamente, como comentaba usted en la moción y se ha comentado, cuál es el coste y en qué aspectos nos tenemos que basar en ese coste, y en eso estamos discutiendo con el Consejo de Mallorca el convenio de colaboración entre ambos dos para sufragar los gastos del servicio de bomberos que presta el Consejo de Mallorca y que es nuestra responsabilidad. Usted, además, me hace mucha gracia porque habla del plan de obras y servicios y dice, sí, este es el plan de obras y servicios. Lo dice así como flojito y rápido para que, sí, lo sabe, pero lo dice un poco al aire. Plan de obras y servicios para que redundar en lo que yo le he comentado, que hizo la señora Salón, que es decirles, no me lo paguéis, pero no os pago nada más. En el 2010 hubo una aportación de 190.000, en el 2011 181.000, 12, 13, 14 y 15, 0 euros. No, yo es que ya os estoy pagando los bomberos. ¿Qué bomberos? ¿En qué condiciones? ¿Cómo está el parque de bomberos? Ese es el regalo envenenado de la señora Salón, que ahora este tipo de gobierno y el Consejo Insular de Mallorca tiene que poner en marcha nuevamente. Pero yo solo le digo, vamos a sentarnos, vayamos mañana, vayamos a sentarnos media hora con los bomberos y le explicarán la situación y las condiciones de ese regalo envenenado y de esa defender a Calviá que usted pone en su boca y que dice con tanta fuerza. Por cierto, también reconozca las deudas que deja el Partido Popular, los 6 millones de euros que el señor Delgado nos dejó porque no le pasó por sus santas narices pagar. Y que hemos estado pagando y aguantando, ¿no? Pero recuérdelas todas. Es que no solo recuerdo una parte, es que la amnesia selectiva es un problema. Tenemos que tratarlo y tenemos que plantearlo. Es mi turno, señor Bonafé, por favor. Déjenme que acaben los turnos, que así funciona. Muchísimas gracias. Pero esa es la realidad, esa es la herencia envenenada y esa es la amnesia selectiva que usted prodiga. Nosotros, efectivamente, defendemos a Calviá, defendemos al municipio de Calviá. Lo defendemos en el Ayuntamiento de Calviá y lo defendemos en el Consejo de Mallorca. Y esa es la realidad. Y en ese trabajo estamos activamente, porque no solo queremos las mejores condiciones económicas del convenio que podamos plantear, que evidentemente como representantes de los ciudadanos lo defenderemos, sino que queremos, y es lo que usted obvia completamente de su alegato, lo que queremos son el mejor cuerpo de bomberos posible que reúna todas las características necesarias para poder resolver las situaciones de emergencia que se nos puedan plantear en este municipio. Entonces, le animo también que en su próxima intervención lo comente, porque yo creo que también usted lo piensa. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Serra. Señor Ruiz. Sí, gracias, señor alcalde. Empezaré con el señor Tarancón. Bueno, si está en su voluntad
denomina Consejo Insular, eso ya va un poquito más allá de lo que pretende esta moción. La verdad es que la foto institucional es la que es. Tenemos allí el Consejo con unas competencias, nosotros con otras. Lo que pedimos es que el Consejo siga como hasta ahora, que no se cargue el cuerpo. Pero si a usted ya su voluntad de eliminar el Consejo Insular le permite ir un poquito más allá del acuerdo, entonces ya no podemos discutir más. A partir de ahora, con usted no hablaremos del Consejo Insular, porque el Consejo Insular no existe. Señor Sedano, le voy a pedir un favor, señor Sedano. Salga ya del armario. Es que a mí me cuesta discutir con gente de la oposición. Pero es que usted no es oposición, usted es gobierno. Dígalo claramente. Si cada vez que interviene es para dar la enhorabuena al equipo de gobierno para atacar al Partido Popular. Mociones que lo que pretenden es ayudar a nuestros vecinos las tachas demagógicas, que no sé qué, no sé qué cuánto. Sea usted valiente y dé un pasito y se ponga aquí. Y defienda al equipo de gobierno. Porque hace de portavoz del equipo de gobierno, además de manera impecable. No se lo voy a reprochar. Además ya sabe incluso lo que van a votar. Una cosa extraordinaria. Nos quedamos, pero del todo sorprendidos. Escúcheme, me ha cuestionado lo del 1.000.000 de euros. Bien, es posible, a lo mejor son 800, 700, 900 euros. Y me dice que no es 1.000.000 de euros, que es el 50% del parque móvil. ¿Cuánto es eso, señor Sedano? ¿Cuánto es eso? No lo sabe. No lo sabe. O sea, me cuestiona el 1.000.000, pero no sabe cuánto es. La cuestión es cuestionar. Por lo tanto, tenemos que venir con los deberes hechos, un poquito más argumentados, un poquito más leídos. Lo de insolidarios, señor Sedano. Usted también, señor Molina. ¿Insolidarios? ¿Insolidarios de qué? ¿Insolidarios de qué? Es Calviá. Cuando Calviá está mirando precisamente por mejorar la calidad de vida de sus vecinos. O sea, ahora tenemos que estar pendientes de lo que pasa en Estellés, en Senselles, en Agulla. Eso es lo que proponen ustedes. Que veamos a ver cómo le podemos ayudar a ellos, cuando saben ustedes perfectamente que tenemos cuestiones que abordar aquí también. ¿Insolidarios de qué? Vayan ustedes a la calle a decirle que nosotros vamos a pagar bomberos pues porque tenemos que, no sé qué, a cargarnos de inversiones en no sé qué pueblo. A ver cuál es la reacción de sus ciudadanos. Solidaridad. Y eso no es demagogia, señor Serrano. Eso no es demagogia, señor Molina. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Me lo defina, porque yo desde luego lo encajo perfectamente en un ejercicio demagógico que no tiene mal mucho. Creo que ni se ha leído la moción. Es cierto, a la vista de sus intervenciones, la verdad es que estoy francamente preocupado. Señor Serra, POS, Plan de Obras y Servicios. Está claro, ¿no? Plan de Obras y Servicios. Es cierto lo que dijo María Salón, porque evidentemente María Salón lo que no va a hacer es quebrar el Consejo Insular. Eso es evidente, porque habría alguien que le pediría responsabilidades. Y es cierto que nadie le va a pedir ni exigir a María Salón que quiebre la institución. Por lo tanto, es verdad que en el Plan de Obras y Servicios se recortan prestaciones para los ayuntamientos. Pero aún así los ayuntamientos grandes ganan. Porque lo que tienen que pagar los bomberos, que se les perdona, es muchísimo más de lo que recibían del POS. Y lo que recibían del POS era el 50% de la inversión y el 50% además a cobrar en 4 años. O sea, eso significa que los ayuntamientos tenían que poner dinero. Por lo tanto, ese intercambio, ese trueque de yo pago los bomberos, pero es verdad que dejaré de tener dinero para las inversiones, era beneficioso para el Ayuntamiento de Calviá. Y aquí estamos para defender los intereses del Ayuntamiento de Calviá. Y sí es cierto que las instalaciones del Cuerpo de Bomberos en Calviá no son de las mejores. Sí es cierto. Pero lo más cómodo es hacer esto. Lo más cómodo es hacer esto. Es decir, bueno, vale, pues pagaremos. Pagaremos y que lo arregle el Consejo. Hay otras vías. Entre otras la de apretar al Consejo Insular para que efectivamente adecente a condiciones. Y es lo que hay que hacer. Que hay que enfrentarse a los nuestros. Oye, mala tarde. Es que son los suyos los que gobiernan ahí. Pues tendrán que enfrentarse a ellos si quieren una mejora. Ahora, optamos por lo mejor. Bueno, pagamos y que lo arreglen. Y ya está. Y así no tenemos un problema con los nuestros tampoco y todos contentos. El problema lo van a tener con los ciudadanos, que van a hacer fácilmente a querer pagar eso cuando hasta la fecha no se había pagado. Y que era una cantidad tan importante que ayudaba a este ayuntamiento a tener saneadas nuestras cuentas. Pero como siempre, optan por lo más fácil. Pagar y se ha acabado. Amnesia selectiva, la del paseo de Calviá, señor Serra.
Si nos vamos a hablar del señor Delgado, pues ya tiramos aquí y nos hablamos de la señora Nájera también. ¿Quién pagó el pase de Calviá? ¿Quién lo pagó? Claro, disparamos con pólvora del rey y luego pasa lo que pasa. Por lo tanto, con ese debate no vamos a ningún lado. La propuesta es muy sencilla de entender. O defendemos el statu quo que había hasta la fecha, de que sea el Consejo Insular quien se haga cargo de ese cuerpo de bomberos, de los gastos. Oiga, o acatamos lo que dicen los de nuestro partido, pagamos y, bueno, ya el ciudadano ya veremos lo que explicamos. Y esa es nuestra moción y esa es la verdadera intención. Gracias. Gracias, señor Ruiz. ¿Está de acuerdo? Señor Alda. Señor Ruiz, realmente es verdad. Ciudadanos es partícipe, al menos aquí en Baleares, de quitarle el máximo número de competencias al Consejo, entendiendo que se debe reducir bastante el gasto de las administraciones públicas. Se tienen que adelgazar. Quitando eso, le voy a hablar ya desde el punto de vista de los bomberos, que por lo que veo, pues al Partido Popular no le interesa mucho que el cuerpo de bomberos conste con unos buenos medios de equipación o con unas buenas instalaciones. Como usted ha admitido, las instalaciones de Calviá, le digo, son en estado horrible, abandonadas. Le voy a preguntar algo que resultará curioso. ¿Se ha fijado que en los últimos años los incendios son mucho más devastadores que antes? Le diré la respuesta. La nefasta gestión del Consejo de María Salom. Nefasta. Así de fácil. Por lo tanto, entendemos que para llevar una buena gestión sobre el equipo de bomberos tiene que devolverse la competencia al ayuntamiento. Un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes o incluso, como ha dicho el señor Sedano, los municipios pequeños, una agrupación, porque precisamente necesitan equipos de bomberos, porque en determinadas zonas los incendios pasan cada año. Y si no estamos preparados, no tenemos un equipo de bomberos realmente óptimo que pueda combatir estos desastres que se pagan con repoblaciones que duran 50 años. Por lo tanto, da la sensación de que los bomberos no son importantes. Les quitamos dinero y aquí no pasa nada, ¿no? Cuanto más dinero les quitamos, más desastrosos son las consecuencias de un incendio o una inundación como las que ha pasado ahora. Si tuviéramos un buen equipo de bomberos, pues a lo mejor las catástrofes naturales no se notarían tanto, pero da la sensación de que solo importa el dinero. Pues esto es lo que ocurre. Por lo tanto, usted habla de defender a Calviá. Si reduce los gastos o si se lleva una mala gestión en los bomberos de Calviá, pasan estos desastres. Es así de sencillo. Y no pasaría tanto, o no necesitarían ayuda de protección civil de Calviá los bomberos porque no tienen medios suficientes. Y se lo dicen los propios bomberos, señor Ruiz. Me da la sensación que usted no se ha parado a hablar con ninguno. Yo se lo digo, cada día estoy con ellos. Sí, gracias. Gracias, señor Dalcón. Señor Sedano. Bé, per començar, una cosa que és evident és que Ciutadans i el Partit Popular coincideixen com a mínim en la voluntat d'eliminar el Consell de Mallorca i de forma activa van veure la senyora Salom el funcionament de la legislatura 2011-2015. Per tant, tot això com a mínim han coincidit vostès. Segons vostès, per cert, com ha dit vostè mateix, l'estat d'Esparc, ho ha dit també el senyor Eixi, portaveu de l'equip de govern, jo no sé si Esparc està en les millors o les pitjors, però vaja, per sort, la persona responsable de la Direcció Insular d'Emergències sí que coneix bastant aquest parc, perquè, per si no ho sap, és una persona treballadora d'aquest ajuntament amb excel·lència i està fent una gran tasca i coneguem bastant que Calvià entenc que mos va bastant bé. Segons vostès, l'economia és estupenda. El govern estatal ho ha arreglat tot. L'Ajuntament de Calvià, fantàstic. No n'hi ha arreglat tot el borders d'enterrador. Només que pot se'ls arranyaran quan vegin el vídeo. Però en canvi, quantes hores de fer, com deia, demagògia, cinisme, fan propostes que sí, que són una oposició habitual, normal, la que s'ha vist aquí, en aquest municipi històricament, que és, vaig a fer propostes, que tanmateix probablement no tomparan, però bueno, jo ja puc fer la meva demagògia després a les xarxes socials dient que jo som els que defensa això i aquests tanmateix estan en contra. I el senyor Serrano, que fa de portaveu dins l'armari, bueno, a mi, jo no sé si he de sortir o no de l'armari, però no sé si fordat, però no sol comentar gaire aquest aspecte, però avui sí que el comentaré. A mi, entrar a l'equip de govern, me suposaria uns ingressos econòmics bastant més alts anuals. Per tant, acusar-me que estigui de fora però faig feina en l'equip de govern,
home, que un que per coherència se manté a un espai dins aquest ple i la música està inservari, bueno, un troc quan menys complicat. De totes maneres, també és vera que cobraria potser menys del que cobra vostè actualment, però a vegades faltant els plenaris després. Jo simplement li dic que vostès potser podrien proposar altres vies, potser podrien plantejar alternatives que desconec quines són, però crec que s'han plantejat. I si és així, que vostès plantegessin una moció de en lloc de pagar l'1% hi hagués alternatives o combinacions que l'Ajuntament també en sortís beneficiat, fantàstic. Però insisteix, sí, crec que hem de dir tranquil·lament i sense cap vergonya que s'ha de solidaritzar amb els altres ajuntaments, que no tot vale, que no val venir aquí amb grans mocions, perquè aquesta moció, ser un grup municipal o un altre municipi, crec que el faria tremolar bastant. Insisteix, una moció partidista i una iniciativa de partidista perquè el seu grup era el que governava a tots els municipis grans i ja els anava bé tenir aquests ingressos econòmics que perjudicaven a la resta de municipis de Mallorca. Insisteix, crec que és una moció partidista i no pensant en cap cas en la beneficència ciutadà com la moció anterior. Si fos així, vendrien propostes reals d'alternatives, no simplement a criticar. L'oposició constructiva també existeix. I l'oposició constructiva consisteix en la vegada donar a favor, abstenció o en contra del que diu seguidor ara, doncs és així. I m'he enterat ara mateix de quin serà el sentit del seu vot. Però vaja, això a vostès no ho he fet. Gracias, señor Serrano. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Respuesta sencilla, pregunta sencilla, respuesta sencilla. ¿Por qué vamos a votar en contra de esta moción? Por responsabilidad. Porque sí creemos en la solidaridad y sí creemos que este equipo de gobierno sí negocia con el Consell, sí habla con el Consell y los ingresos que tendrán revertirán en el parque de bomberos. Porque en este sentido es lo más importante. Si se pega fuego Galilea, a lo mejor también nos interesa tener un parque de bomberos fuerte. Supongo que a nosotros nos importará, a ustedes no lo sé. Otras vías, pagar o no pagar, that's it the questions. Porque no me ha dicho otra, me ha dicho, ¿pago o no pago? Yo propongo una. Bueno, señor Ruiz, que parecía un poco de Shakespeare, ¿pagar o no pagar? That's it the questions. Pues mire, en este caso por responsabilidad se paga y se revertirá en el parque de bomberos. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. Señor Serrano. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, voy a empezar por ese aspecto que ha comentado el señor Molina. No debemos ser solidarios con otros municipios, señor Molina. No debemos ser solidarios con otros municipios. Yo le quiero poner en una situación. Hace 2 años, incendio de András. Estuvo a punto de resolverse de una manera muy terrible y que además se trabajó muy intensamente por parte de todos los efectivos, policía, bomberos, por parte de todo el mundo. Esa responsabilidad del entorno de Calvidad tampoco es de Calvidad. Nosotros hacemos una burbuja, nos ponemos así en burbuja, nos colocamos aquí y los bomberos hasta aquí, hasta acá hasta Talá, hasta Candela. Y no sigamos más para allá. No, es lo que les estoy contestando a lo que usted ha comentado de responsabilidad y de no ser solidarios, que nos tengamos que preocupar de James o de otros municipios. No es que no solo nos tengamos que preocupar o no preocupar, que sería un debate que podríamos establecer nosotros y plantearnos si queremos ser o no ser cooperantes y solidarios con los otros municipios. Es que nos responde en nuestro municipio, es que es de nuestra propia responsabilidad, de lo que nos pueda pasar y de la situación de peligro que podamos tener. Y eso es lo importante. Por lo tanto, señor Ruiz, lo que nos pase y lo que pase en el resto de municipios nos puede afectar a nosotros y debemos ser solidarios y responsables y con un trabajo puramente cooperativo con todos. Perdón, señor Ruiz, es que ¿Cómo? no más que interrumpir. Ya le hemos oído que no tiene nada que ver, pero lo ha dicho 5 veces, espera una quinta para pedirle, por favor, que respete el turno de palabra. Gracias, señor Ruiz. Me parece que estoy hablando de parques de bomberos, de cuerpo de bomberos. Pero yo digo que para argumentar bien de que realmente no es ese espacio. Lo que tiene que argumentar. Perfecto. Yo solo digo que pague el consejo. Señor Ruiz, que le acabo de pedir, por favor, que nosotros lo hemos escuchado con mucha atención. Y le pido que haga usted lo mismo.
y con respeto también en sus gestos. Vale. Por lo tanto, nosotros sí que queremos ese espacio y ese trabajo por parte del parque de bomberos y por parte del cuerpo de bomberos. Y eso es lo que vamos a trabajar. Y eso es lo que estamos trabajando con el Consejo Insular de Mallorca. Evidentemente, ya se lo he comentado antes, viendo escenarios en los cuales puedan ser mucho mejores los planteamientos económicos por parte del Ayuntamiento y muchísimo más asumibles que ese 1% que usted estaba comentando. Y eso es lo que estamos pactando. Y además, una cuestión que me parece fundamental: todos los ingresos que tengamos sobre este tema tienen que revertir en el parque de bomberos y en el servicio que se presta. Ese es el objeto básico que tenemos en ese convenio. En eso nos estamos centrando. Usted dice, no sabe cómo estamos negociando. Efectivamente, yo se lo estoy informando. Desde esa perspectiva, nosotros queremos que el parque de bomberos sea el mejor posible. Usted solo habla de que no, yo quiero que lo pague el Consejo. Yo quiero que lo pague el Consejo. Perdone, yo hubiera querido que cuando ustedes estaban gobernando y decidió el Consejo pagar ese servicio, lo hubiera pagado en condiciones. Y no las condiciones, entre comillas, infrahumanas, en las cuales han tenido que padecer los trabajadores y las trabajadoras del parque y del cuerpo de bomberos. Esa es la realidad. Yo no quiero que pague el Consejo lo que ustedes pagaban en el Consejo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Serra. Voy a intentar cerrar el debate. Como el señor Ruiz se ha ido al Paseo Calviá, yo tan solo decirle, señor Ruiz, que me hubiera encantado que los socialistas pagáramos a partir de 2003 el Paseo del Calviá, porque lo hicimos nosotros y lo acabamos en 2003. Desgraciadamente, de 2003 a 2011 no se pagó nada, ni una anualidad. En 2 legislaturas, señor Ruiz, revíselo, porque así lo dicen las cuentas. En 2 legislaturas en las que usted formaba parte del equipo de gobierno. Mire, nosotros creemos que lo más cómodo no es que el Consejo Insular pague el CETRESAL sin gastarse después un euro en el mantenimiento y la mejora de las condiciones de ese parque de bomberos. No es lo más cómodo decidir eso, yo pago eso, tú te lo ahorras, yo lo te invierto en el plan de obras y servicios, aquí más o menos salimos ganando todos, que la calidad del parque de bomberos mira para otro lado, y desgraciadamente pues no estamos exentos de desgracias que a todos nos afectan, pero que el fuego no tiene fronteras está claro, está muy claro y lo vivimos aquí muy cerca. Los responsables es asumir las competencias que nos tocan. Somos un municipio de más de 20.000 habitantes y tenemos la competencia, la tenemos que asumir. Si ustedes son defensores de la legalidad, pues nosotros tenemos que asumirlo. Ustedes siempre dicen que defienden la legalidad, nosotros lo asumimos. Que estamos intentando negociar con el Consejo Insular el mejor de los convenios para Calviá, está claro. Que estamos hablando de pagar la mitad de lo que se pagaba antes de 2011, está claro. Que estamos hablando de que ese dinero que nosotros vamos a aportar al Consejo Insular vaya a redundar en la mejora de nuestro parque de bomberos, está claro. Creemos que es una buena línea de trabajo. Es una buena línea de trabajo y después pedirle al Consejo Insular que devuelva el plan de obras y servicios y que nos ayude también a nosotros, municipios grandes y a los más pequeños. Esta es la intención y por eso pues, bueno, nuestro voto en contra de esta moción. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada? ¿Votos en contra? Queda rechazada la moción.